Muy buenas tardes a todos. Mi exposición es sobre los transportadores de glucosa en células animales. Mi nombre es Andrés Guzmán, soy estudiante de la asignatura de Seminario de Investigación y mi tutor es el doctor Claudio Gómez Alegría, del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional. La membrana celular. La membrana celular o plasmática es parte fundamental de todas las células y permite aislar el medio interno del medio externo. Esta membrana celular está constituida por una bicapa lipídica con características de semipermeabilidad, es decir, que permite la regulación en la entrada y salida de sustancias en las células. Esta membrana está compuesta por tres principales componentes: los lípidos, las proteínas y algunos glúcidos. Observamos también residuos de algunos carbohidratos unidos a las proteínas, es decir, que se forman también glicoproteínas. Ahora veremos un poco con más detalle esta bicapa de la membrana en unos componentes que son los fosfolípidos. Estos fosfolípidos que se muestran aquí son fosfolípidos del tipo glicerofosfolípidos. Es de resaltar que esta molécula es de naturaleza anfipática, es decir, que posee una región hidrofílica y una región hidrofóbica. Esta región hidrofílica está formada por un grupo fosfato y tiene una cadena lateral, la cual puede estar unida a una molécula de colina, un inositol o una etanolamina. También observamos un grupo glicerol unido a este grupo fosfato, actuando como un puente con la región hidrofóbica, que consta de dos cadenas de ácidos grasos. Estas características químicas permiten entender la limitante que es para el paso de algunas moléculas a través de la membrana celular. Algunas moléculas como los gases, específicamente el CO2 o el O2, algunas moléculas como de pronto lo que son las moléculas hidrofóbicas como el benceno, pueden pasar fácilmente debido a su afinidad con la región hidrofóbica de la membrana. Sin embargo, otras moléculas como la glucosa, como los aminoácidos, por su naturaleza polar, no pueden pasar fácilmente. Moléculas como algunos iones tampoco pueden pasar debido a su carga. Es por esa razón que las células buscaron una manera a modo de solución para este problema. Y esta solución se llama proteínas transportadoras de membrana, de las cuales hablaremos a continuación. Debido a estas estrategias tomadas por las células, encontramos un mundo de transportadores de membrana y un grupo muy particular que son los transportadores de soluto o SLC, de sus siglas en inglés Solute Carriers. Esta es una superfamilia con más de 400 miembros agrupados en 43 familias, según lo que mencionaba Povey y colaboradores en 2001. Estos transportadores de solutos eh, pueden movilizar diversidad de moléculas, desde iones hasta moléculas más complejas como las azúcares y fármacos. En esta diapositiva les muestro una tabla con una parte de esta superfamilia tan amplia como son los SLC. Por ejemplo, vemos el grupo, vamos a tomar los ejemplos aquí, por ejemplo, el grupo SLC2, que son los transportadores facilitados o GLUTs. Tenemos a la familia SCLC8, que son los intercambiadores de sodio-calcio, y a la familia de cotransportadores sodio-fosfato del tipo 3, que son los pertenecientes al grupo o a la agrupación SLC20. Los transportadores SLC como superfamilia tienen una amplia gama de miembros, pero así también tiene una diversidad de mecanismos de funcionamiento, como por ejemplo los mecanismos importe, que consiste en dos solutos dirigidos en la misma dirección. Por esta razón se conoce como cotransportadores o transporte acoplado. El mecanismo antiporte, que consiste en el paso de dos solutos en sentidos opuestos, de ahí su nombre o como se conoce, intercambiador. Y los uniporte, el cual permite el movimiento de un soluto en una sola dirección, ayudado pues por el gradiente de concentración. Algunos de estos transportadores los encontramos en la membrana celular, pero también podemos encontrarlos en membranas de organelos intracelulares, como es el caso de los transportadores mitocondriales y los transportadores de vesículas o vesiculares. Con este conocimiento sobre la superfamilia, ahora vamos a abordar el tema sobre los transportadores de glucosa.
Dentro de este tipo de transportadores encontramos dos subfamilias. Uno son los cotransportadores de sodio-glucosa, conocidos por sus siglas en inglés SGLT, y con la nomenclatura de clasificación SLC5. Y los transportadores facilitados de glucosa, o más conocidos como GLUTs, con nomenclatura SLC2. Vamos a hablar ahora de los transportadores SGLT. Estos se conocen como cotransportadores de sodio-glucosa. Estos son caracterizados por el transporte de sodio de manera acoplada, es decir, que son de tipo sin porte, como veremos más adelante. Estos fueron identificados por primera vez en 1960 por Crane y colaboradores, según lo que menciona Wright y colaboradores en 1991. Y esta familia se conoce, como ya hemos mencionado, se codifica como SLC5 con 6 isoformas o subtipos, según lo reporta Messi y colaboradores en 2020. Aquí tenemos una tabla de la familia de los transportadores de sodio y glucosa. Como podemos observar en esta tabla, tenemos 6 miembros de la familia SGLT que van desde el 1, el CGLT1 al SGTL6. Estos 6 distintos cotransportadores son codificados por varios genes ubicados en diferentes cromosomas. Estos diferentes cotransportadores se expresan en diferentes tejidos, siendo el riñón y el intestino los principales tejidos donde se expresan. Su secuencia de aminoácidos es cercana a los 600 aminoácidos. Tenemos una diversidad cinética en su constante de afinidad y especificidad de sustratos, como por ejemplo para glucosa y algunos otros como para fructosa y mioinositol, como podemos observar. Algunos tienen capacidad de transportar 2 o más sustratos. Aquí podemos observar cómo funcionan los SGLT en tejidos. Tenemos aquí los dos ejemplos de cotransportadores que son los SGLT1 y SGLT2. El SGLT1 se caracteriza por ser un cotransportador de baja capacidad pero con alta afinidad, y el SGLT2 tiene una alta capacidad y una baja afinidad. Como sabemos, ambos cotransportadores activos secundarios son impulsados por la bomba de sodio-potasio ATPasa, que podemos ver aquí, que destruye activamente el sodio a través de la membrana vasolateral. En la siguiente diapositiva veremos un poco más detallado este tipo de transporte. Entonces, los SGLT se basan en un tipo de transporte activo secundario. Este consiste en el transporte de glucosa y sodio simultáneamente, por lo tanto se denominan cotransportadores. La energía para movilizar esa glucosa se obtiene del gradiente electroquímico del sodio generado por el transporte activo primario de una bomba sodio-potasio ATPasa. Aquí vemos el mecanismo de funcionamiento de los SGLTs. Aquí en la gráfica podemos observar el esquema cinético del transporte de glucosa e iones en los SGLTs. Como podemos ver, tenemos 6 estados conformacionales de esta proteína. En el estado 1 conformacional, el cotransportador está expuesto, el sitio de unión de los ligandos hacia el exterior celular. En el estado 2 observamos la unión de estos ligandos, es decir, los dos iones de sodio, induciendo un cambio conformacional. La molécula de glucosa ingresa a través del cotransportador en el estado 3, cambiando nuevamente su estado conformacional. Y en el estado 4, el cotransportador se abre hacia el interior del citosol. En el estado 5 se libera la molécula de glucosa y en el estado 6 se liberan los ligandos, regresando nuevamente a su estado conformacional inicial. En la gráfica B podemos observar los sitios de unión de los iones de sodio y la glucosa dentro de la proteína SGLT. Esta liberación de los ligandos al interior de las proteínas SGLT en humanos es estocástica, que quiere decir que esto es al azar. Ahora vamos a hablar de los transportadores GLUT. Los transportadores GLUT conforman la familia SLC2, que tiene integrantes 14 miembros, caracterizados por el Comité de Nomenclatura Genética, según lo mencionado por Povey y colaboradores en 2001, y Schlesinger y colaboradores en 2013. Son de tipo pasivo, por difusión facilitada, ya que la glucosa ingresa a favor del gradiente.
Y el primer transportador, perdón, aislado de este grupo fue el GLUT1, clonado u obtenido de la línea celular hepática EPG2, según lo menciona Muckler y colaboradores en 1985. En esta tabla podemos observar, en estas gráficas podemos observar los 14 tipos de transportadores. Estos se agrupan en tres clases debido a su similaridad en la secuencia de aminoácidos. Entonces, entre la clase 1 y 2, como podemos observar aquí, tienen una similaridad del 29% con respecto a la clase 3. Sin embargo, entre la clase 1 y 2 existe una similaridad de secuencia del 35 al 42%. En esta tabla podemos observar todos los integrantes de esta subfamilia. A diferencia de los SGLT, encontramos en esta familia 14 miembros. Estos transportadores GLUT tienen una mayor distribución dentro del cuerpo que los podemos inclusive encontrar desde el cerebro hasta los eritrocitos. Las secuencias de aminoácidos en esta familia es mucho más variable. Encontramos desde los 492 aminoácidos hasta los 648. Las tres clases de agrupaciones tienen afinidad por diferentes sustratos. Por ejemplo, en la clase 1 vemos una afinidad por la glucosa, en la clase 2 vemos una afinidad por la fructosa y en la clase 3 es un poco más variada, incluyendo afinidad por la trealosa y el mioinositol. En esta imagen podemos observar los estados conformacionales detallados de un modelo abrazadera interruptor a partir de una estructura de rayos X. Se observa la estructura abierta y la estructura ocluida. Esta estructura tomada en las imágenes pertenece al GLUT3 y los dominios N y C terminal están coloreados en amarillo y verde respectivamente. Los GLUT manejan el tráfico de glucosa hacia el interior de la célula. Estos GLUT actúan por alternancia de estados conformacionales. En el primer estado, el transportador tiene una apertura hacia la cara exterior de la célula, recogiendo la molécula de glucosa, como podemos observar aquí. Nuevamente cambia de forma abriéndose hacia el interior, liberando la glucosa, regresando nuevamente a su estado conformacional inicial. Por su mecanismo de funcionamiento, los GLUT son importantes para el mantenimiento de la homeostasis de los carbohidratos y la redistribución de los mismos a nivel basal. Esto dicho por Cura y Carruthers en 2012. Y aquí en la gráfica podemos observar un ejemplo de cómo funcionan estos GLUT. Entonces, la glucosa se distribuye vía sanguínea, llegando a las células por intermedio de el transportador GLUT, como podemos observar aquí en la gráfica, y asimismo esta glucosa ingresa a la célula y es degradada para obtener pues energía que es vital para el funcionamiento de las células. Vamos a hablar ahora de las enfermedades asociadas a transportadores de glucosa. Entonces, como primera enfermedad que encontramos el síndrome de deficiencia del transportador GLUT. Este consiste en una mutación en el gen SLC2A1, que es el que codifica para este transportador, provocando una alteración en el transporte de glucosa al cerebro, conocido como hipoglucorraquia. Esto lleva a tener síntomas como crisis epilépticas, retraso a nivel de neurodesarrollo, trastornos de movimiento conocidos como ataxias y disminuciones que también son o conllevan también a una disminución en la coordinación de movimientos. También encontramos distonías a nivel muscular con movimientos repetitivos, calambres y todo esto debido a la misma hipoglucorraquia. Esto lo menciona Lin y colaboradores en 2010 y de igual manera Pons y colaboradores en 2010. Encontramos ahora el síndrome de Fanconi-Bickel. Esta enfermedad está asociada a mutaciones homocigotas y heterocigotas del gen que codifica pues, para el transportador GLUT2. Esta mutación se expresa principalmente en células hepáticas, células beta del páncreas, enterocitos y células tubulares del riñón. Esta alteración
produce disglucemias, es decir, alteraciones en los niveles de glucosa. También encontramos hepatomegalia, que consiste en el agrandamiento del hígado. También encontramos esto acompañado de raquitismo y deficiencia en el crecimiento. Esto lo menciona Santos y colaboradores en 2002 y Sahari y colaboradores en 2020. Entonces, como conclusiones de esta revisión, encontramos que las células tienen diferentes mecanismos para transportar glucosa a través de la membrana, asegurando así el abastecimiento de un soluto tan esencial para sus necesidades energéticas y de vida. Una alteración funcional en cualquiera de estos transportadores resultará en patologías que lleva a mirar estos transportadores como potenciales blancos de acción terapéutica. Es por esta razón que nuestra propuesta de tesis sería el diseño de un inhibidor del transportador de glucosa GLUT1 mediante modelado molecular. Y el objetivo general de esta propuesta de tesis sería realizar un estudio computacional tendiente a identificar moléculas que pudieran actuar como inhibidores selectivos del transportador de glucosa GLUT1. Muchas gracias.